hablamos ahora de los haters. ¿Qué son? ¿Quiénes son los haters? Vamos a entrar con este material de UNICEF que tiene que ver justamente con una campaña para evitar el odio en las redes y ya nos metemos con la entrevista del día. ¿Qué quieren? ¿Que te pongas mal? ¿Que dudes de vos? ¿Que te sientas menos que el resto? ¿Que no sientas orgullo de lo que sos? ¿O de quién querés ser? ¿Que dejes de besarte? ¿De enamorarte? ¿Que te calles? ¿Que no te muestres? Quieren que no hagas lo que haces. Que te tapes esa cara, que te saques esos pelos, que nadie se acuerde de vos. Que no llames la atención, que no seas diferente, que te apagues, que te escondas. ¿Sabes qué? Tu odio, tu envidia, tu inseguridad no me van a parar. Lo siento, hater, lo que no te gusta de mí, a mí sí. Ahí va, ¿no? Gran campaña muy de buena, UNICEF, ¿no? muy buena. Lo ¿no? siento, hater. Lo siento, hater. Y pone el foco también un poco en los y las adolescentes, ¿no? Por eso vamos a invitar a alguien para charlar de este tema, Coti. Vamos a invitar a Eva Daporta, que es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, especialista también en comunicación, nuevas tecnologías y educación, y nos va a ayudar a dar una mirada integral sobre todo esto, sobre cómo afectan los haters en adultos y también en adolescentes, Sí, además, ¿no? ¿quiénes? ¿Somos a veces haters? ¿O nos trolean a nosotros? ¿Somos haters a veces? No sé, a ver qué ¿Cómo nos nos dice Eva. comportamos? Hola Eva, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Un gusto, gracias por la invitación. Soy fan de este programa y de algunos columnistas en particular. Muy bueno, qué muchas bueno gracias. eso, qué lindo. Abrazos desde aquí Es entonces. es un gusto, gracias. Bueno, Eva, te llamamos porque también acá en Ciudad U estuvimos hablando de la fauna del mal, nos decía la antiprofe, de quiénes son los haters, los trolls, los bots, pero hoy nos detenemos en los haters. ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Somos todos? ¿Hay forma de caracterizar este fenómeno? Sí, yo lo caracterizaría como, digamos, no es un fenómeno nuevo, ¿no? Pero sí adquiere particularidades propias en esta época de virtualización. Me parece que son parte de lo que algunos llaman el discurso del odio, que sería como un discurso más global, donde los haters, digamos, se caracterizan aquellas personas que actúan en las redes con discursos violentos, discriminatorios, estigmatizantes a distintos grupos, colectivos, personas, digamos. Así se designa a las personas particularmente que actúan en las redes. Pero creo que no es un fenómeno aislado de las redes, sino que creo que es una condición de esta época, que digamos tampoco es novedoso, pero sí adquiere unas particularidades y algunas, pues, digamos, y alguna gravedad también en la medida que se empieza a extender por distintos medios, redes, formas del discurso en general, ¿no? Y podemos establecer así categorías como tal es hater, tal no lo es, o por ahí son conductas en las redes que aparecen, digamos, de manera, no podemos decir programada. Y bueno, habría que distinguir entre el que actúa de troll, digamos que ya es un oficio, una profesión, donde también hay intereses claros por detrás, ¿no? De bombardear determinada cuenta, etcétera. Y, digamos, el rol del hater, que es como asumir una posición en las redes, ¿no? De aquel que está indignado y que no solo critica, sino que en lo que dice daña, intenta dañar a la otra persona. Y ese rol, la verdad, lo puede asumir cualquiera, porque es un rol bastante cargado de anonimato, sin muchas consecuencias en la vida real, digamos. Para quien la ejerce, pero no para quien lo sufre. Entonces ahí es donde hay que ver la cuestión del poder, ¿no? Me parece que no se puede dejar de lado que quien agrede está ejerciendo un rol de poder sobre quien es agredido, ¿no? Pero es una posición que se puede asumir, hablar desde ese lugar, y no es tan difícil hacerlo. Antes de pasarme del otro lado, digamos, para ver también quién lo sufre, cómo es, me quedo en esta posición de si todos podemos ser en algún momento haters, porque si estamos reaccionando, estamos en un día en que tenemos un enojo o alguna reacción sobre algo que no nos gustó y vemos un video en internet y reaccionamos en ese video o descargamos todo el enojo que tenemos. O sea, todos en algún momento podemos
eh, tener la conducta de un hater? Claro, es como una posición desde la cual uno se pronuncia en las redes, ¿no? Entonces no necesariamente lo ejerce una sola persona con un solo tipo de personalidad violenta, sino que es un rol que podemos asumir que, como les decía recién, no tiene muchos efectos sobre quién lo ejerce, ¿no? Podemos entrar y salir rápidamente, porque bueno, o nos cubre el anonimato o nos cubre que no hay demasiadas sanciones sobre ese tipo de conductas. Entonces, en la medida en que también son conductas que no reciben sanción, son lugares que se pueden ocupar en un momento u otro, ¿no? En un momento del día, en un momento de tu vida. Claro. Es como una posibilidad que nos brindan las redes, ¿no? De ejercer una especie de ciudadanía en este espacio que es la web, que es un lugar complejo y que creo que hay que mirar, analizar, porque además de tener efectos sobre las víctimas, lo que yo veo es que comienza a hacerse algo normal, digamos, algo aceptable, una posición aceptable, y eso empieza a generar otras violencias, a desencadenar violencias, porque las palabras también hacen cosas, nos pasan cosas cuando alguien nos dice algo violento. Eva, y estoy pensando también que de una forma las redes promueven también eso. Digo, la herramienta está también pensado para que esto ocurra o te incite a eso, a entrar a ese rol, porque también en ese juego hay más circulación, hay más tuiteo, retuiteo, posteo, digamos. Sí, digamos, vos diste la respuesta. En realidad, mientras más circulación haya, digamos, mayor ganancia para quienes están por detrás de estos dispositivos. Entonces, sí, claro que sí, porque un discurso polémico, un discurso que genera polémica, genera mucha réplica, Claro. mucha respuesta. Entonces, la primera recomendación es no responder. No responder porque en general, digamos, eso alimenta a gente que a lo mejor ni siquiera le da lo mismo lo que estemos diciendo, pero que sí necesita la réplica, ¿no? Bien, buen dato ese, no Muy responder. Eva, y me paso ahora sí a la parte de quien lo sufre, digamos, quien es acosado por haters, y sobre todo desde la mirada, porque nosotros como adultos podemos discernir, bueno, a esta persona no le respondo. Más allá de que nos afecta, digo, cuando llega un tipo de mensaje así, a todos nos afecta. Pero ¿qué pasa con los adolescentes que están construyendo su personalidad, están siendo parte como ciudadanos activos en Internet? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos cuidarlos o enseñarles a estar presentes y a participar también con esos haters? Sí, yo creo que la campaña, que está, me parece a mí muy bien hecha, marca claramente los dos roles, digamos, que es quien puede ser hater y quien puede sufrir, digamos, los efectos negativos, ¿no? de los haters. Me parece muy importante educar al respecto. Lo que me parece grave es naturalizarlo, ¿sí? Es decir, bueno, son así las cosas, bueno, ¿qué va a hacer? No, digamos, porque lo más peligroso del discurso violento es eso, que se empieza a meter por todos los espacios, ¿no? Por todas las redes sociales y las redes informáticas, y se empieza a hacer normal ese modo de tratarse, ese modo de vincularse. Entonces me parece muy importante hablar de estos temas, educar en estos temas. Una campaña es muy importante, pero también es importante poderlo trabajar más profundamente. Las escuelas son espacios para mí aptos para trabajar estos temas, porque los adolescentes, los jóvenes, digamos, son parte de este mundo hater, o ejerciéndolo, recibiéndolo, pero también los adultos, o sea, no es una problemática del mundo adolescente, pero sino que, digamos, puede tener efectos más profundos sobre niños, jóvenes, que quizás todavía no tienen las herramientas para distanciarse, para ponerlo en su sitio, para reconocer de quién viene. Entonces la campaña me parece que está muy bien hecha, porque les brinda herramientas de resistencia a quien recibe la agresión y es decir, no darle relevancia, ponerlo en su sitio. Me parece muy importante trabajar esa idea, porque haters siempre va a haber. Lo importante es que tengamos herramientas para defendernos de ese discurso y no ejercerlo, ¿no? Porque también hay que poderlo prevenir. En la medida en que yo me doy cuenta del efecto negativo que puede hacerme a mí, ¿no? Lo voy a pensar cuando lo ejerza por ahí sin pensarlo demasiado o copiando conductas, ¿no? Ese es también importante para pensar. Hace como unos 10 años o más apareció muy fuerte el concepto del bullying, ¿no? Que Sí. se hablaba en las escuelas.
¿El hater es un estadio superior al del bullying? ¿Tienen puntos de contactos? Tiene puntos de contacto, pero creo que adquiere una complejidad mayor porque pasa el Estado a lo público, ¿sí? Entonces, el escarnio, la infamia, todos esos modos, digamos, de ejercer violencia, la estigmatización, la discriminación, se adquiere un sentido mucho más amplio la medida en que se hace público, ¿no? Y no solamente lo vive la persona que lo recibe en el marco de, qué sé yo, del aula, sino que eso ingresa a las redes y es infinita la reproducción de esas formas de estigmatización. Entonces los efectos sobre la persona son muy complejos, porque además uno ni siquiera puede controlar hacia dónde van esos, digamos, esas imágenes que se burlan de mí o lo que fuera, ¿no? Entonces eso también genera muchísima angustia, muchísima ansiedad. La verdad que es grave para la construcción de la identidad, para la construcción de la personalidad, pero es una condición de época, ¿sí? Que no solamente tiene que ver con los haters, es decir, cuando un joven alguien lo agrede en redes, sino también tiene que ver con tener conciencia de que todo lo que publicamos en las redes de nosotros mismos, ¿sí? Que tiene que ver con cuestiones personales, subjetivas, bueno, ingresa ya a un espacio público que no podemos controlar. Entonces, esa educación, digamos, en el uso de las redes, educación en el mejor de los sentidos, no en prohibir, sino en conocer cómo funcionan estos mecanismos para que los jóvenes puedan también controlar un poco su exposición, su visibilidad, ¿no? Elegir qué mostrar, cómo mostrarlo, en qué lugares, tener conciencia de esa repercusión de la propia imagen en otros espacios que nosotros ni siquiera podemos conocer ni manejar. Entonces creo que no es solamente el tema del hater, sino también qué quiero mostrar, qué muestro, cómo me exhibo, ese tipo de cuestiones me parece que son importantes. Es importante enseñarles, como siempre decimos, a vivir en un mundo online, no solamente... La ciudadanía digital, Sí. un concepto que empezamos a incorporar hace muy poquito, pero está bueno que nos lo va desarrollando, lo vamos hablando con Eva, en una formación también en esto. Es muy importante, ¿sí? Hoy para ser ciudadano hay que saber manejarse en las redes, en el espacio virtual, ¿sí? Hay que saber gestionar un formulario, pero también gestionar la propia imagen, ¿sí? Si uno rastrea la imagen de uno en la web, aparece en un montón de lugares, vamos dejando trazas de nosotros en todos lados. Entonces, quizás no podemos controlar todo, pero sí tener conciencia de ello. Es decir, elegir qué mostrar, cómo mostrarnos, cómo opinar, qué decir, evaluar un poco los efectos de lo que estamos mostrando, porque muchas veces se nos mezcla esta cosa entre lo público y lo privado, lo íntimo y lo público. Las redes tienen esas fronteras muy porosas, ¿no? Sí, sí, entonces, como que estallaron los límites ahí, ¿no? Ya es todo un foro mundial o general, digo. Sí, por eso se habla de ecosistema, ¿no? Es como que ya vivimos en un ecosistema mediatizado, ¿no? Donde nuestras conductas, donde digamos, a veces ni siquiera tenemos conciencia. Una cámara en una calle nos está tomando la imagen y nosotros no lo sabemos. Eva Daporta acaba de también abrir otro mundo para seguir conversando sobre las cámaras que hay en la calle, sobre la vigilancia, pero bueno, nos importa el control, nos importa seguir escuchándote, así que esta columna, este pequeño espacio, esta charla da inicio a otras más que vendrán seguro. Si quiere participar. Encantada. Me encanta pensar en conjunto estos temas porque no son simples. No son simples y está bueno el diálogo siempre. Y eso es lo que buscamos también, ¿no? Nosotros traer estos temas en agenda es ponernos a reflexionar, ¿no? Tirar así por ahí un disparador para empezar a reflexionar y pensar. Gracias, Eva Daporta, por esta charla con nosotros, hoy hablando de haters. Dale, gracias a ustedes. Bueno.